Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien, tanto tiempo. Vuelvo después de unas mini vacaciones que me he tomado y vuelvo con todo para traerles este video hablando de, bueno, creo que es una de las series del momento, ¿no? Que nos trae su temporada final. Estamos hablando de The Voice, que viene con su temporada número 5, que acaba de subir 2 episodios Prime Video, que se estrenó, si no me equivoco, el pasado miércoles. Y bueno, lo vi en la semana, lo volví a ver de nuevo y ahora quiero traerles mi opinión al respecto de cómo arrancó este final de temporada, ¿no? Y la verdad es que estoy muy emocionada porque The Voice es una de mis series favoritas, es una de esas series que yo siempre recomiendo, es prácticamente una sátira de los superhéroes, de si estuvieran corruptos en una sociedad y existieran realmente, cómo se comportarían y cuáles son las consecuencias. Siempre digo lo mismo, es una gran serie para recomendar a cualquiera, así que nada, estoy muy emocionada. Voy a darles mi opinión al respecto de estos primeros 2 episodios, así que sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, ya tenemos estos 2 primeros episodios de The Voice de esta quinta temporada. La verdad es que creo que no pudo haber empezado de mejor forma este final de serie. Hay mucha carga política sobre todo, ¿no? Con el personaje de Homelander, que era de esperarse, ¿no? Con ese autoritarismo fascista que tenía el personaje y que bueno, que justamente ahora veneran su propia civilización, la propia sociedad estadounidense. Y nada, es como que no está tan lejos de la realidad, ¿no? Porque justamente ahora están pasando los yankees por algo parecido con su líder actual, en el que bueno está realizando y cometiendo muchas acciones que están siendo bastante cuestionables. Entonces creo que no está muy lejos de la realidad. La verdad que en ese caso The Voice plantea una mirada un poquito satírica, ¿no? Hacia el contexto actual y la verdad es que me gusta la verdad como arrancó. Muy de la serie, ¿no? Este tema. Ese es el clima de la serie ahora mismo. Lo vimos sobre todo en un primer momento cuando estuvo Homelander haciendo todo ese discurso, ¿no? En la reunión de los accionistas, que se da la revelación de ese tan famoso video que tenía oculto May, que bueno, justamente revelaba el momento en el que Homelander decide abandonar aquel avión, que deja que se muera toda esa gente. La verdad es que un Homelander que está bastante al descubierto, un Homelander bastante expuesto, ¿no? Que al verse envuelto en esta situación en la que estaba totalmente en bolas y que ya no sabía cómo ocultar todo esto, decide, más si me los cargo a todos, me doy vuelta y con mi propio rayo los voy a partir a todos a la mitad, que es algo que yo lo venía pensando desde temporadas anteriores, el hecho de querer matar a muchas personas, porque así desequilibrado está. Y ahí es cuando entra en acción Sage, ¿no? Que la verdad que, bueno, al ser justamente una de sus habilidades o superpoder, el ser tan inteligente, se le ocurre que todo esto era un intento de difamación hacia Homelander, utilizando los Starlighter, la herramienta de la IA. Yo hasta este punto me había olvidado de la IA totalmente, pero ¿qué pasa? Que justamente esta serie es una serie que tiende a tocar temas actuales, ¿no? Y los lleva al contexto de la misma. Entonces me parece bastante interesante el hecho de que tomaran al recurso de la IA para poder darle ese cierre, ¿no? A ese video que venía rondando por ahí desde la primera temporada. Y que siempre estaba el tema de que qué pasaría si la gente ve ese video, ¿no? Se ve qué iba a hacer Homelander con este tipo de intervención. Y la verdad es que me gustó cómo le dieron esa pequeña resolución, tocando un tema tan actual y tan importante como la IA. Así que bueno, sin reinventar la fórmula, la verdad es que esta serie sigue definiendo su identidad, ¿no? Con la misma sátira e incomodidad que desde siempre, desde la temporada 1. El panorama ahora mismo con Homelander está más inestable que nunca, el personaje está más inestable que nunca, odia perder el control y en esta temporada creo que va a perder el control más de una vez. Se siente súper vulnerable, está súper solo, él se siente más solo que nunca y encima siente que se ha convertido en un meme andante, ¿no? Al cual no le tienen respeto y tampoco le dan la atención necesaria. Por eso se ve obligado también a despertar a Soldier Boy. Me parece que es algo lógico que iba a pasar, por lo inestable del personaje, por lo solo que se siente, porque lo único que lo puede ligar a Soldier Boy es el hecho de que puedan tener como un vínculo paternal, ¿no? Al cual tampoco se le da mucho crédito porque Soldier Boy tampoco le interesa a Homelander. Así que no sé en qué lo beneficiaría a Soldier Boy, pero bueno, a Homelander sin lugar a dudas es el hecho de que al verse tan expuesto y no tener control, solamente la tiene a Sage, pero necesita a alguien con quien confiarle la fuerza, ¿no? La fuerza necesaria que es justamente lo puede retener el personaje de Soldier Boy. Porque ya ni siquiera siente confianza por los suyos, ni
ni por Deep, que me parece un personaje que está todavía, no sé por qué sigue vivo Deep. La verdad es que es un personaje que no, siento que ya no le puede sumar más a la trama, siento que ya podía haber muerto hace rato. Y bueno, espero que esta temporada no sobreviva porque es un personaje que me parece totalmente inútil. Y no solamente Deep, sino que Black Noir me parece también es un personaje que, bueno, es un poquito enigmático, ¿no? Porque casi no habla, no se le ve el rostro, entonces es como que sí, las órdenes simplemente, pero no le ha encontrado tampoco rumbo a su sitio en Bow. También el mismísimo gobierno de los Estados Unidos está en una crisis totalmente interna, porque claro, acrecentaron tanto a un personaje como Homelander, que el tipo ahora gobierna con el miedo, y todos están a su merced por no querer morir prácticamente, y lo tienen ahí enaltecido, pero creo que no le van a poder encontrar solución. Obviamente los únicos que le van a encontrar solución van a ser los Boys, que van a estar ahí para frenarlo, pero no le pueden decir que no a Homelander. Resulta que hasta él mismo se hace presente ante el mismísimo presidente de los Estados Unidos, ante Ashley, que ahora se convierte en una presidenta, que eso es un dato bastante interesante porque el personaje de Ashley fue creciendo a poquito, ¿no? Y ahora siendo la vicepresidenta, creo que puede dar un poquito más y creo que nos va a dar un par de sorpresas. Pero más allá de eso, no tiene los recursos necesarios para frenar a un personaje como Homelander, que ahora mismo está como un líder totalmente desequilibrado, que es capaz de tomar decisiones arbitrarias, que bueno, obviamente puede perjudicarlos a la propia sociedad, a la propia nación. Y además porque es un personaje totalmente fascista, ¿no? Y autoritario, entonces nada, no me sorprende que el gobierno ya no sepa qué hacer con él, ¿no? No sepa cómo acabar con él. Vamos a ver cómo se resuelve la crisis interna que tiene Bow ahora mismo también, porque me parece que ya está en un punto culmine en el que ya no hay reparo, ¿no? Ya no hay reparo y ya no saben cómo frenar a este personaje. ¿Por qué? Porque justamente todos los tienen miedo. El personaje de Sage sí que es un personaje que no sé hacia dónde va, porque la verdad es que se han mantenido bastante en el misterio, ¿no? En cuáles son sus intenciones para con Homelander, sobre todo porque tiene esa habilidad de poder un poquito manejarlo. Por suerte Homelander ve en ella un personaje confiable, entonces generalmente sigue sus pasos, ¿no? Entonces es algo que tiene ella a favor, que la verdad que la puede beneficiar en muchas cosas. Vamos a ver en qué es lo que tiene preparado la serie para ella. Quisiera que le den un girito narrativo importante, ¿no? Y resolutivo para la serie, porque creo que está para más el personaje. Es uno de mis personajes favoritos porque creo que siempre se mantuvo en el misticismo, ¿no? Y en esa importancia, ¿no? En cómo desempeña ella su papel frente a todas las situaciones, en cómo ella siempre está por detrás de todo. Y ya lo vemos desde Gen B, que justamente es, por algo la pusieron a ella en Gen B para tratar de resolver ciertas cosas de la trama, pero acá espero que tengan no sé, espero de la serie la verdad un giro bastante importante con respecto a ella y cuáles son sus intenciones, que es lo que más me interesa saber. El tema de los boys ahí tratando de entrar en acción, la verdad es que se me hizo un poquito extraño, porque viendo cómo terminó la cuarta temporada, en el que fue como un final muy desolador, en el que fue muy triste, en el que todos se separan, en el que los capturan, en el que pensás que más de uno puede llegar a morir, todo se resuelve muy fácil en este episodio, porque bueno, al principio los ves encerrados, y de repente los ves al final del episodio a todos libres. Entonces como que volvemos al punto inicial de la cuarta temporada. Es como que nada, ese abismo que hubo al final de la cuarta temporada prácticamente no existió. Así que nada, no murió nadie por suerte. Pero eso sí, tenemos la muerte fatal de A-Train, que bueno, que es un personaje que ya venía ahí arrastrando un poquito el cajón, ¿no? Capítulo a capítulo, porque desde que se volvió el topo, ¿no? El infiltrado dentro del grupo de Homelander, ya sabíamos que estaba acabando su propia tumba. Pero qué buen personaje de A-Train, la verdad que es uno de los personajes que tuvo una evolución bastante buena, la verdad debo decir. Y me encantó como en este final de episodio vemos como él está corriendo, detrás viene Homelander y se está por cruzar con una chica a la cual él le importaba no ocasionarle ningún daño y la evita, ¿no? Tratando de no chocarla mientras él estaba corriendo. Y creo que es como, no sé, como un giro con respecto a lo que ocurrió con la novia de Hughie en la primera temporada. Es que estuvo perfecto porque A-Train es un personaje moldeado para redimirse al final de la historia y como un héroe, ¿no? Que ya lo vimos desde la temporada anterior, cómo estuvo frente a ese niño, ¿no? Que lo miraba como un héroe, que fue una escena muy linda, por cierto. Y acá lo vemos cómo esquiva a esta chica por no querer matarla. Son
pequeños pequeñas contribuciones que hizo este personaje para que se hiciera aún más grande, y la verdad es que me encantó. Y pese a que él se vio muy expuesto cuando salva a Huey de que lo matara Homelander y que después él se revelara como el infiltrado, ¿no? Y viendo los ojos de ira que tenía Homelander cuando ve que es él quien estuvo detrás de todo ayudando a los boys, me gustó como cuando lo persigue, lo retiene, ya una Train totalmente entregado, ¿no? Porque sabía que iba a morir, sabía que ya no tenía más chance. Pero me gustó como le dijo todo en la cara a Homelander, diciéndole que vos sin poderes no sos absolutamente nada. Sos un miserable y un montón de cosas más que a Homelander, pero le dañan en el ego totalmente y lo lastiman peor que si estuviesen utilizando poderes contra él. La palabra es lo que daña más a Homelander, y creo que a Train sabe muy bien esto. La verdad es que el tipo se despide como un campeón, porque ahí es cuando le rompe el cuello y hasta se ríe muriendo, ¿no? Es como que le sonríe la muerte. La verdad es que nada, me encantó. El personaje de Train es uno de mis favoritos también, se ha convertido en uno de mis favoritos, porque ha pasado de ser odiado a uno de los queridos. Me dio muchísima lástima que muriera ahora mismo. Yo te juro, pensé que iba a sobrevivir e iba a estar un par de capítulos más. Era uno de los que veía fijo que iba a morir, pero pensé que iba a ser más adelante. Aún así me gustó cómo hicieron su despedida, porque creo que fue un personaje muy digno. Así que bueno, nada, me gustó muchísimo hasta ese discurso final, ¿no? Que es algo que yo siempre opiné del personaje de Homelander, que para mí el final más trágico para este personaje es el hecho de que quede totalmente sin poderes, convirtiéndose en un ser humano común y corriente, miserable, porque podría ser un ser humano que vale la pena, pero este no, este va a ser totalmente miserable, y encima va a tener que lidiar con otras personas que van a querer hacer daño, que pueden hacerle daño en serio y de muchas formas. Nada, creo que sería el final más trágico, ¿no? Para Homelander, y me parece que un poquito se puede llegar a ver los hilos de por dónde podría ir todo. Tranquilamente A Train pudo haberte contado cómo va a ser el final de este personaje, no sé. Pero bueno, es uno de mis finales favoritos, digamos, que me gustaría que ocurriesen con él. Pero bueno, vamos a ver más adelante eso, ¿no? Pero mientras tanto, la verdad, el personaje de Train me encantó. Me encantó muchísimo como dieron con toda la resolución de él. Algo que me resulta bastante interesante es el tratamiento que le van a dar a Soldier Boy a partir del episodio 2 en adelante. Porque vamos a ver si ahora él cree que justamente Homelander lo traiciona, porque lo envía a detener a Butcher y a su equipo, pero sin decirle que Butcher tiene en su poder el antivirus. No sé, me gustó eso de que dejaran planteado esa pequeña posibilidad de que lo hubiese utilizado a Soldier Boy como cebo. Pero bueno, vamos a ver si Soldier Boy se lo cree realmente. Aún así me gustó muchísimo esa intervención que hubo. El hecho de que no muriese, bueno, tiene una explicación bastante lógica, y es porque justamente Soldier Boy, a ser uno de los primeros supers, junto con, por ejemplo, Stormfront en su momento, o también Godolph King, que también era un personaje de la serie Gen B, que todos estuvieron infectados por el compuesto B1, si no me equivoco el nombre. Así que obviamente tienen otro tipo de componente, ¿no? Que no les sirve del todo este compuesto antivirus. Cosa que sí le funcionó con los otros dos supers, que al adquirir el antivirus, bueno, les terminó infectando y terminaron muriendo. O la roca esa gigante, ¿no? Bueno, que fue muy gracioso porque fue bastante particular. O sea, tiene muchísimo del humor de The Voice, ¿no? Que tiene esa sátira muy bizarra, ¿no? Y que al mismo tiempo tiene un poquito de humor negro, que se agradece porque es un tono bastante cómico para la serie. Pero bueno, resulta interesante cómo le van a dar el tratamiento, la importancia que va a tener, ¿no? De acá en adelante este compuesto antivirus, que no sabemos si va a funcionar al 100% contra Homelander. Ya vimos que contra Soldier Boy no funciona, que lo afectó por un momento, pero terminó levantándose al final del episodio, así que no pasó nada con él, a menos que le deje algunas secuelas en su organismo. Eso estará por verse. Pero bueno, sin lugar a dudas, el compuesto antivirus va a ser uno de los... va a ser como el McGuffin, ¿no? De la historia, que va
va a tener su importancia. Vamos a ver si da para más, si da para más capítulos o si simplemente van a tener que utilizar otro recurso. Nada, me resulta bastante interesante ver cómo qué harán con todo eso, porque bueno, es algo que se viene barajando, la idea de que exista un compuesto antivirus para poder terminar con toda esta raza de supers infectados con el compuesto B. Vamos a ver qué tratamiento le dan y si le dan una resolución del todo, pero bueno, me resulta interesante, eso sí. Vamos a ver también qué solución le van a dar a los chicos que, bueno, están frente a esta situación en la que se les avecina una gran guerra, en la que va a haber bajas seguro. Y tenemos también, obviamente, el hecho de que todos sienten un poquito de miedo, ¿no?, frente a lo que va a pasar y que no quieren perder ya ni un momento separados, no quieren perder más el tiempo. Tenemos por un lado, por ejemplo, a Kimiko y a Frenchy, ¿no?, que ya se entregaron, ¿no? Ya estuvieron íntimamente. Kimiko, que me resulta todavía muy extraño que hable, la verdad es que no me acostumbro a eso porque me gustaba más el personaje cuando no hablaba, ¿no? Como que sentía como una cierta ternura, que no la deje tener el personaje, pero que bueno, el hecho de que hable como que se pierde un poquito de eso. Pero bueno, más allá de eso se ve muy linda ya esta relación ya estable que tiene con Frenchy. A su vez de que también tenemos a Huey con Starlight, que obviamente tiene sus baches porque ha habido ahí como una ciertas dudas, ¿no?, por parte de ambos, pero que se entiende totalmente el hecho de que han pasado por muchas cosas, ¿no? Ya la relación de ellos ya no va a poder ser la misma, pero que igualmente se siguen queriendo al fin y al cabo y que obviamente yo creo que al final de esta temporada van a tener que aclarar los temas. Yo creo que probablemente uno de los dos pueda llegar a morir en esta gran guerra que se avecina. Antes lo creía por parte de Frenchy y de Kimiko, ahora ya no creo que muera ninguno de los dos. No sé por qué siento que ninguno de los dos personajes va a morir. Pero sí tengo mis dudas con Huey y con Starlight. Uno de los dos quizás pueda llegar a morir. Butcher seguramente, porque ya creo que tiene ya su vida condenada. Pero bueno, dos episodios que la verdad que me gustaron muchísimo, que sigue manteniendo el tono, sigue manteniendo esa misma esencia desde la primera temporada, con toques que me gustaron muchísimo. Bueno, tiene como ya un aire como a final, ¿no?, todo esto, porque se empiezan a ver ciertos personajes que ya nos vamos despidiendo, ciertas soluciones que se están exponiendo para ver cómo van a terminar con la vida de otros personajes. Y bueno, sienta las bases para muchísimo más. La verdad es que no sé, espero que lleguen con todo con estos 8 episodios porque bueno, no quedan tantas tramas por resolver, pero vamos a ver que no tenga tanto relleno, quizás como cometieron ese pequeño error en la cuarta temporada. Acá yo creo que van a ir más al grano y se agradece por eso, así que bueno, muy contento con estos primeros 2 episodios que me gustaron muchísimo. La verdad que The Boys sigue siendo una gran serie y vamos a ver que le den un gran cierre como corresponde. Yo opiné de estos 2 episodios y voy a opinar recién cuando termine la serie, el 20 de mayo si no me equivoco. Así que bueno, vamos a estar expectantes de lo que se venga de acá en adelante. Así que bueno, gente, espero que si te haya gustado este video y llegaste hasta acá, le des un buen like y que te suscribas, que eso ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en la próxima con mucho más contenido como este. Yo soy Dami y esta es la corte de Revan. Nos vemos la próxima. Adiós.